Yoshimitsu, tema, tiempo, tempo, timbre, tocar, tonalidad, toscanino, tragedia, tragedie, musik, Zara, Tristán. Bueno, tiempo, ¿no? T es como la letra del tiempo, es la idea que parece tener más peso en la carta, en el sentido de que todas las otras palabras, todos los otros conceptos que están ahí, los nombres, podrían leerse desde el tiempo, se dejan leer desde el tiempo. Pareciera ser, en ese sentido, la palabra más poderosa, y al mismo tiempo de alguna manera el tiempo nombra nuestra inquietud hoy. Vivimos un tiempo que se podría pensar, se podría ver desde dos maneras, ¿no? A veces sentimos que estamos en el final, que estamos en el desenlace de algo, o incluso más inquietante todavía, que estamos viviendo un final que no es un desenlace. Yo lo llamo agotamiento, ¿no? Es una manera de vivir el tiempo, ¿no? Como algo que se agotó en el sentido de que no llegó a consumarse, no llegó a fin. No sé, hay algo que no se cumplió, pero sin embargo el tiempo se terminó, pero no hay fin. Es lo que a veces se nombra como el fin de la historia, como el fin del arte, como la crisis de las utopías, en fin, ¿no? El hecho de que no nos sentimos en el inicio de algo. Y yo creo que eso es lo inquietante, ¿no? Desazonante a veces para algunos, ¿no? Sentirse como en el momento del fin de la modernidad, que no es la crisis, ¿no? Muchas veces cuando se piensa el tiempo, se lo piensa el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Se dice estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿no? Cuando lo que se quiere nombrar es el escepticismo que abunda, digamos, el escepticismo, la ironía, el cinismo, ¿no? Hoy. Entonces se lo nombra como un tiempo de crisis. Pero yo pienso que la modernidad es un tiempo que siempre ha estado en crisis. O sea, es esencial a la modernidad la crisis, es esencial al ser moderno el estar en crisis. Los principales filósofos ilustrados pensaron justamente un tiempo en crisis, ¿no? No eran filósofos, no eran pensadores optimistas, cuando pensaban que la historia estaba animada por ciertas ideas, ¿no es cierto?, como la idea de razón, por ejemplo, ¿no es cierto?, la idea de, bueno, y lo que se sigue es la idea de razón, ¿no? En fin, la tolerancia, la libertad, la fraternidad, los grandes ilustrados europeos, ¿no? Eran personas que estaban viviendo la crisis de un tiempo en donde lo que había se estaba todo viniendo abajo, ¿no? El orden teocrático del universo se estaba viniendo abajo. Newton había sacado a Dios de las explicaciones del universo. El escepticismo empirista estaba cundiendo por doquier. La Revolución Francesa, ¿no? O sea, todo eso habla del derrumbe de un tiempo, del derrumbe del pasado y la inauguración de un tiempo por venir, pero no era la inauguración, como yo lo veo, no era la inauguración del tiempo utópico, ¿no? No era la inauguración del tiempo del progreso, ¿no? Sino que el progreso, la utopía, fueron maneras de resolver ese tiempo que se inauguraba, que se abría hacia adelante y producir una especie de vértigo. Entonces, esa es la crisis más poderosa, ¿no? La crisis de sentirse en el comienzo de algo que no se sabe qué es y que de alguna manera el ser humano se siente a sí mismo como un agente, ¿no? Como un agente transformador. No se sabe qué es, pero en fin, pero lo que sea que resulte va a ser en buena medida lo que nosotros nos representemos como porvenir. Ese tiempo inaugural era la modernidad. Por lo tanto, hoy, cuando se habla de la crisis de la modernidad, yo creo que sería más adecuado en esa perspectiva hablar del agotamiento de la modernidad, ¿no? Algo ocurre que se agotó ese momento inaugural y ya no nos sentimos en el comienzo de algo, sino que nos sentimos más bien en el fin de algo, ¿no?
Entonces por eso el fin de la historia, el fin del arte, el fin de la filosofía, el fin de esto y lo otro, ingresando en una especie de presente perpetuo, ¿no? Entonces el tiempo que nos toca en ese sentido es el tiempo del agotamiento. Pero por otro lado, creo que muchas veces el sentimiento de nostalgia, el sentimiento de melancolía, que son todos sentimientos que están totalmente cruzados por la temporalidad, por una cierta temporalidad, ¿no? La temporalidad de lo irreversible, pero también de lo irrecuperable, ¿no? Creo que esa manera de sentir, de percibir, de representarse el tiempo, es una manera de aferrarse a la modernidad, ¿no? Creo que incluso el pesimismo, la nostalgia, ¿no? parecieran ser sentimientos que dan cuenta de algo no deseado, de una especie de malestar, ¿no? Pero muchas veces son sentimientos que nacen de una suerte de estética, y no me refiero necesariamente al arte, digamos, sino que de una manera de representarse el tiempo para aferrarse a la modernidad, ¿no? O sea, en ese sentido el pesimismo, el fatalismo, serían modos de resistir lo que viene, ¿no? De no querer pensar lo que viene. Yo creo que en el arte hay trabajos muy importantes a lo largo del siglo XX, ¿no? Que dan cuenta justamente de esa dirección de agotamiento, ¿no? Yo creo que hacía mucho rato ya que el arte estaba trabajando en la dirección del agotamiento de la modernidad, del agotamiento del modernismo. Estoy trabajando ahora sobre la obra de Samuel Beckett, considerado por algunos como el último modernista. Es un autor fascinante y creo que el tiempo es algo que cruza totalmente la obra de Beckett. Justamente como el tiempo del agotamiento, creo que la obra de Beckett, tanto en su narrativa, como en el teatro, como en la poesía, creo que la escritura de Beckett se dirige en la dirección de agotar el tiempo, en el sentido de que allí donde uno cree que ha llegado al final, Beckett dice aún no. Pero por eso no quiere decir que no exista el final o que estemos más bien en el comienzo de otra cosa, ¿no? Más bien lo que querría decir Beckett, la obra de Beckett, como yo la leo, es aún no hemos llegado al comienzo de otra cosa, ¿no? Todavía no se ha acabado, entonces hay que acabarlo primero. Entonces, cuando se dice menos, él dice podría ser menos todavía. Cuando se dice ya no tiene sentido seguir esperando, Beckett no dice podría llegar eso que estamos esperando, lo que dice es podemos seguir esperando todavía, ¿no? Un poco más. Cuando se dice hemos llegado a lo peor, Beckett diría puede ser peor todavía. Entonces, en ese sentido, creo que es acertada la lectura que hace Cronin cuando dice Beckett es el último modernista, ¿no? Es el que lleva al extremo, ¿no?, el modernismo, diciendo no hemos llegado al final todavía, hay que dar otro paso, ¿no?, otro paso más. Y eso es lo que él hace con el lenguaje. En ese sentido, creo que la obra de Beckett no es una obra pesimista, curiosamente, ¿no? Obviamente tampoco es optimista, ¿no? Pero creo que es una obra que va en la dirección de agotar ese tiempo que se vivía como pesimista u optimista. Hoy día pareciera ser que desde una cierta mirada, desde una cierta sensibilidad, cunde más bien una suerte de pesimismo, ¿no? Justamente por el supuesto agotamiento de las utopías, del coeficiente revolucionario que estaba alojado en el presente, una suerte, como digo, de pesimismo. Pero pienso que, insisto en eso, ¿no? Creo que tanto el pesimismo como el optimismo son maneras de no pensar, ¿no?, lo que está sucediendo. Recuerdo la entrevista a Heidegger, la entrevista que él da a la revista Der Spiegel,
cuando en un momento el interlocutor de Heidegger le dice, hablando sobre la técnica, ¿no? Y sobre el despliegue planetario de la técnica, como algo que va más allá, como algo que ya no puede ser pensado como un medio, simplemente, ¿no? Como un medio subordinado a los fines que el ser humano pone. Se está hablando sobre eso, entonces el interlocutor de Heidegger le dice a Heidegger que tal vez pensar que la técnica es un instrumento que no va a poder ser controlado por el hombre es un modo demasiado pesimista de ver las cosas. Y Heidegger le dice dos cosas. Primero, la técnica no es un instrumento. La técnica es un modo de pensar. Es ese modo de pensar que consiste en que todo es un medio para otra cosa. No hay fines, no hay ningún fin. Y todo lo que se persigue como un fin en realidad es el medio, es la instancia necesaria de conquistar para llegar a otro lugar más. Y en segundo lugar, dice Heidegger, preguntarse si uno es optimista o pesimista respecto al tiempo que estamos viviendo, no estar a la altura de lo que está sucediendo. O sea, nuevamente es una manera de protegerse, ¿no?, contra lo tremendo por pensar, ¿no?, que nos toca, plantearse como optimista o pesimista, adoptar una posición. En ese sentido pienso también que el gran desafío hoy en este tiempo que a veces lo podemos considerar como el fin, como el agotamiento de algo, un agotamiento que ya no es narrativo, o estas miradas optimistas, que habitualmente las miradas optimistas hoy respecto al porvenir son miradas que apuestan por la tecnología. Es la tecnología la que va a solucionar los grandes problemas del hombre relacionados con el medio ambiente, con los temas de alimentación, con las enfermedades, las comunicaciones. Yo la verdad es que celebro y aprendo mucho, me informo mucho, escuchando y leyendo y viendo a estos investigadores, digamos, que están muy entusiasmados con las posibilidades de la tecnología. Es otra manera de ver las cosas, ¿no? No sé, el otro día pensaba, hay una cuota de cinismo, ¿no?, en el pesimismo hoy, ¿no? Y me llama la atención, el otro día, hace poco pensaba en eso, ¿no?, que no veo ese cinismo en las perspectivas optimistas, ¿no?, que apuestan por la tecnología. Veo, no sé, tal vez soy injusto, pero veo otro tipo de limitante. Creo que es necesario, así como para entregarse al pesimismo, es necesario no ver ciertas cosas, ¿no? Creo que para apostar por el optimismo es también necesario no ver ciertas cosas, ¿no?, o no considerar, no atender a ciertas cosas. Pero me llamaba la atención eso, ¿no? Creo que la apuesta por la tecnología como soporte de una esperanza, ¿no?, todavía moderna, ¿no?, porque sigue apostando por el progreso, no es cínica. Eso es algo que me puse a pensar hace poco, ¿no? El cinismo, en cambio, es la manera de, ¿cómo se podría decir?, de enfrentarse hoy día no sé si de enfrentarse, creo que más bien de no pensar lo tremendo, ¿no? Es un concepto sobre el cual he estado trabajando hace un tiempo, ¿no?, el concepto de lo tremendo, que no es lo terrible, ¿no? Lo tremendo no es terrible, lo tremendo es el hecho de que el paradigma en el cual habitamos desde hace 3 o 4 siglos, hoy día se estremece, ¿no?, se tambalea. Y por lo tanto la posibilidad misma de diferenciar, de distinguir con cierta claridad lo conveniente de lo inconveniente, lo bueno de lo malo,
dónde está el fin, dónde está el comienzo, esa posibilidad de distinguir hoy día se torna incierta. Y eso es lo tremendo. Creo que hoy día el pensamiento se enfrenta a eso. O sea, se trata de pensar lo tremendo y no adoptando posición. Pensar lo tremendo significa renunciar a tomar una posición y enfrentarse a algo que no entiendo, que no logro representarme. Pensar es eso, ¿no? Pensar es... el pensar comienza allí en donde uno ya no sabe qué pensar. Cuando siento y pienso que las representaciones de las que dispongo, los conceptos, los criterios de los que dispongo para ordenar el mundo, para ordenar mi existencia en el mundo, para hacerlo habitable, todos esos conceptos entran en crisis. Entran en crisis o entran en agotamiento y comenzamos a hablar con el gesto de las comillas, ¿no es cierto? Todo está entrecomillado, pareciera ser que ningún término es un término adecuado, un término propio para nombrar nuestra experiencia. Entonces le ponemos comillas a palabras fundamentales, ¿no es cierto? Como ser humano, como derechos humanos, como democracia, como persona, individuo, en fin, Estado, mundo. Todo está entrecomillado, como si dejando ver, ¿no es cierto?, que somos conscientes de que los conceptos hoy día, de que esos términos, ¿no?, ya no logran dar cuenta de nuestra experiencia. Sin embargo, no hay otros términos, no hay otros conceptos, pero sabemos que aquellos de los cuales disponemos ya no dan cuenta de la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, estamos en un momento que para alguien de pronto, ¿no es cierto?, puede ser muy terrible, muy preocupante, pero también, en otro sentido, para los mismos sujetos, ¿no?, puede ser fascinante, ¿no?, absolutamente fascinante, ¿no? El hecho de que el mundo en 10 años más, menos, ¿no?, va a ser algo totalmente diferente a lo que es hoy. A propósito del tiempo, ¿no es cierto?, hace un siglo atrás un escritor de ciencia ficción tenía que proyectarse 100 años en adelante para hacer verosímil el mundo que nos iba a relatar, ¿no? Un mundo que era muy diferente al que vivíamos, al que percibíamos, en fin, el mundo en el que habitábamos. Hoy día basta que un escritor de ciencia ficción ubique su historia 5 años más, y ya le concedemos inmediatamente la licencia de alterar totalmente nuestros parámetros, nuestras representaciones, ¿no? Pero eso es tremendo. No digo que sea terrible, no digo que lo que vaya a suceder sea terrible, ¿no? Lo que digo es que es tremendo el hecho de que carecemos de representaciones para aquello que viene en 5 años más. Entonces, muchas veces en el lenguaje ingresa lo tremendo con un cierto cinismo, hoy, que suele ser la perspectiva del pesimista, ¿no?, del que no cree absolutamente en nada, pero dudamos hasta qué punto uno puede vivir, hasta qué punto uno puede, claro, vivir cotidianamente en un mundo en el que no cree, ¿no? Entonces, por eso que creo que hay ahí un cinismo. En fin, he estado trabajando sobre eso, he publicado un par de cosas. Es una cosa que me interesa mucho porque creo que hoy día el cinismo, más allá de lo que denominábamos habitualmente la actitud cínica, ¿no?, en determinado momento una persona se comportaba o, en fin, se expresaba cínicamente. Creo que hoy día el cinismo es una especie de patrón epocal. Es muy difícil mantenerse permanentemente afuera, ¿no es cierto?, mantener a raya el cinismo cuando el cinismo se nos impone allí en donde tenemos esta especie de conciencia de lo tremendo que desborda nuestra posibilidad de nombrar la experiencia. La crisis o agotamiento del humanismo implica, entre otras cosas, una crisis o agotamiento. Hay una polémica interesante ahí,
de la historia, ¿no? O sea, de la posibilidad de pensar el tiempo como un tiempo histórico, ¿no? Como un tiempo que tiene una trama, ¿no? Y que esa trama es humana, ¿no? Un tiempo que eso no tiene que ser necesariamente el tiempo histórico, un tiempo ingenuamente representado como un tiempo lineal, ¿no es cierto?, donde las causas están claramente establecidas y donde hay un desenlace que nos representamos como posible, ¿no? Sino que es simplemente el hecho, bueno, complejamente más bien, el hecho de representarnos el tiempo como un sentido en curso, ¿no? Hay un sentido que está en curso y por lo tanto interrogar por el pasado es interrogar justamente por ese sentido en curso. Y ese sentido en curso es el que ha sido, ¿no es cierto?, buena parte de la historia ha sido portador de una concepción respecto al destino del ser humano. Un destino que podía ser pensado, ¿no es cierto?, en clave teológica o en una versión muy secularizada, ¿no? Ser pensado en clave política, en clave científica, ¿no? Pensar, por ejemplo, que el destino del hombre es la conquista del universo, esa es una manera también de pensarlo. Entonces, claro, existe en el pensamiento, en la física, existe el concepto de universo extremo. Es un concepto interesante, hace referencia a esa dimensión del universo que hoy día se estudia, esa dimensión del universo en donde existen los quasars, los agujeros negros, el Big Bang, ¿no? Son llamémosle acontecimientos, y ahí sí que habría que ponerle comillas, ¿no? Son acontecimientos cuya intensidad, cuya magnitud, cuya duración, ¿cierto?, se mide en unas cifras que para nosotros son inimaginables, ¿no? Entonces los físicos, los cosmólogos, ¿no?, los astrónomos pueden hacer cálculos con esas cifras, ¿no? Pero no es algo que nos podamos imaginar, ¿no? Ese es un universo extremo. Entonces nosotros existimos en un universo extremo, pero no habitamos un universo extremo. Habitamos un universo en donde podemos controlar nuestra agenda, nuestro calendario. Sabemos del origen del universo en el Big Bang, que es una teoría sobre la cual hoy día ya hay bastante consenso. Un supuesto Big Crunch que se produciría, ¿no es cierto?, y el reiniciarse, etc., ¿no? Sabemos de un universo en donde las distancias se deben medir en años luz, ¿no? Pero todas esas cifras, ¿no?, que caen bajo el nombre de universo extremo no entran en nuestra cotidianidad, ¿no? Recuerdo una película de Woody Allen, Annie Hall, en donde una madre ha llevado a su niño al médico y el médico ve al niño en una actitud extraña, ¿no?, como muy ensimismado, ¿no? Entonces le dice a la madre: ¿qué le pasa? Lo veo raro. Y la madre le dice: está preocupado por algo que leyó. ¿Y qué fue lo que leyó? Leyó que el universo se está expandiendo. Entonces, claro, es un humor muy típico de Woody Allen, ¿no? Entonces dice, claro, lo extraño, lo cómico finalmente, ¿no?, es que esa inquietud podría no tener lugar. El universo se está expandiendo, ¿no?, pero nosotros no habitamos ese universo que se está expandiendo. Nuestra cotidianidad no está en relación con ese universo que se está expandiendo. Por eso que el médico, cuando la madre le explica la razón por la cual el niño está preocupado, el médico le dice: bueno, pero aquí estamos en Brooklyn, ¿no?, aquí no hay nada expandiéndose. La pregunta es: ¿qué es lo que sucede hoy? Cuando, para explicar un fenómeno que nos toca cotidianamente, ¿no?, surge a la mano en el lenguaje cotidiano el calentamiento global. Y las personas dicen: bueno, eso debe ser el calentamiento global. Incluso para entender situaciones también cotidianas que tienen que ver con la economía, se dice: bueno, eso debe ser la globalización. Entonces, fenómenos como la globalización hablan también de una especie de universo extremo, ¿no?, que hemos empezado a vivir, ¿no?, y tenemos conciencia
hoy no tenemos conciencia de que nuestra cotidianidad, de que nuestros contextos, nuestros parámetros de orientación están siendo permanentemente puestos en cuestión, están siendo permanentemente, ¿no es cierto?, estremecidos por una realidad muy concreta que está allí operando, y que en algunos casos es la globalización económica, es este soporte aparentemente muy a la mano, pero también provocador de muchas situaciones inéditas, como son las redes digitales, ¿no? Y también los fenómenos planetarios, ¿no? Entonces, el humanismo, esta concepción de la realidad, de la historia, ¿no?, en donde el ser humano era el agente fundamental, ya sea en una percepción más bien edificante del ser humano o en una percepción más bien triste del ser humano, pero en cualquier caso lo que tiene en común, el humanismo es una cosa muy, muy, muy compleja, digamos, hay muchas cosas bajo ese nombre, pero en cualquier caso está la visión de que el ser humano es el agente fundamental, ¿no? Y de pronto esa concepción, esa representación está siendo tomada por asalto por estas fuerzas que son ajenas al sentido, ¿no? Que ni siquiera tienen que ver con el absurdo, ¿no? Ni siquiera tienen que ver con el absurdo, y eso es algo que hoy día alguien podría vivir de manera pesimista, ¿no? Y anticiparlo simplemente como una catástrofe. Hollywood sabe mucho de eso, ¿no? Y hay muy buenas películas sobre eso. Los zombies tienen que ver con eso, ¿no? Creo que en un momento muy importante es en la historia de ese género, digamos, de películas de zombies, ¿no? Es lo que sucede cuando los zombies comienzan a correr, que es algo, hoy día estamos un poco habituados a eso, ¿no? Pero los zombies no corrían, ¿no? Los zombies eran un cuerpo, masas muertas, ¿no?, que caminaban lentamente, y eso era parte de lo que tenían de siniestros, ¿no?, de inquietantes. Tenían algo penoso en ese sentido, ¿no? No se comparaban con no sé, la Drácula, Frankenstein, ¿no?, incluso la momia, o el hombre lobo, ¿no? Pero de pronto, el año 2002, ¿no?, en la película Exterminio, los zombies corren. Y luego, el año 2004, ¿no?, en el remake de Dawn of the Dead, el remake de la película de Romero, ¿no? En la película de Romero, estos zombies que están en un mall no corren, ¿no?, caminan torpemente, grotescamente, por las escalas mecánicas, en fin, ¿no? Pero en esta otra corren, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque creo que en ese momento el zombie deja de ser una figura, deja de ser un personaje de cine de horror y se transforma en una metáfora de la sociedad. Y hoy día yo creo que el éxito de las películas de zombie tiene que ver con eso, ¿no?, con que ya no se lo ve como una película de horror, ¿no?, sino como una reflexión sobre la condición humana, ¿no?, sobre la sociedad humana, ya sea sobre la voracidad del individualismo contemporáneo o sobre el fin, sobre qué sucederá en ese momento, ¿no?, cuando haya llegado el fin y algunas personas, algunos seres humanos, individuos, ¿no?, van a sobrevivir al fin, ¿no? ¿Qué significa vivir cuando haya sucedido todo? Vivir después de todo, ¿no?, en un tiempo que ya no es histórico, un tiempo en el cual ya no se puede ser optimista, ni tampoco pesimista, ni siquiera va a quedar tiempo para ser pesimista, ¿no?, simplemente sobrevivir. Es una manera de representarse el tiempo catastróficamente, ¿no? Pero también está esta otra posibilidad, ¿no es cierto?, de pensar que el tiempo no es humano. O sea, creo que el fin del humanismo no es sin más el fin del pensamiento. No es que el pensamiento toque su límite allí en donde el humanismo ha entrado en crisis o en agotamiento, porque el ser humano pareciera ya no ser el agente conocedor, dominador y transformador, sino que todo lo contrario, aparecerá un nuevo tipo de pensamiento donde el ser humano se va a pensar a sí mismo ya no como siendo el centro del universo, no como la historia universal ya no va a ser la historia del hombre,
es una curiosa asociación a la cual estábamos muy habituados, ¿no? Historia universal, ¿no? Inmediatamente entendíamos que esa historia universal tenía como protagonista al ser humano, ¿no? Y eso yo creo que hoy día va cambiando progresivamente. Por supuesto que aparece en el marco de un consumo, ¿no? De un consumo de exotismos, en fin, de lo que se supone que no es occidental, ¿no? En realidad eso es... hay un equívoco ahí, porque yo creo que Occidente es una manera de relacionarse con lo otro. No existiría, me arriesgo un poco acá, digamos, pero yo creo que no existiría en sentido estricto un contenido occidental. Occidente no es un contenido versus lo no occidental, ¿no? Occidente es una manera de relacionarse con la realidad, con las costumbres, y por lo tanto Occidente ficciona a su otro, ¿no? Lo no occidental es una ficción que Occidente elabora para poder salir, ¿no? Para poder ensayar salidas, ¿no? Desde un universo cuya cotidianidad está tomada, está capturada, ¿no es cierto?, por lo predecible, por el cálculo. Bueno, es esa misma mentalidad, ¿no es cierto?, calculadora, predecible, ¿no?, que tiene como sus principales valores el consumo, la propiedad privada, ¿sí?, la que necesita, ¿no es cierto?, inventar estas salidas, ¿no?, para tomarse vacaciones de desoccidentalización, y eso es Occidente también. Michel Houellebecq, en una novela que se llama Plataforma, que es una novela sobre varias cosas, pero entre otras cosas sobre el turismo sexual en Oriente. Entonces el narrador reflexiona sobre esto y dice, claro, van los occidentales, que son fundamentalmente europeos y estadounidenses, a ciertos países en Oriente, ¿no? Buscando prácticas sexuales propias de esos países, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que en esos lugares han elaborado, ¿no?, han inventado, ¿no?, aquellas prácticas sexuales que el occidental ficciona, ¿no? Entonces se ha preparado el consumo, ¿no? Lo no occidental, lo supuestamente no occidental, y aquí nuevamente son pertinentes las comillas, eso es el producto que se ha elaborado para el occidental. Entonces no hay salida, no hay salida. Por un lado no hay salida y por otro lado solo hay salidas, ¿no? O sea, las personas que hoy día llenan, o que todos los fines de semana, en fin, llenan los malls, están buscando una salida, ¿no? Entonces en ese sentido Occidente es salida, ¿no? Lo que se ofrece permanentemente es salida. Entonces en ese sentido es, nuevamente no utilizaría la palabra optimista, ¿no?, pero creo que sí estamos ante un cambio fundamental que comienza precisamente con el agotamiento del humanismo, y donde nos vamos a pensar de otra manera, incluso la muerte, ¿no? La muerte ya creo que en algunas personas comienza a pensarse de otra manera, hay un sentido de la trascendencia que ya es diferente, ¿no?, que ya no es la trascendencia como la inmortalidad de la conciencia o la eternidad del individuo, ¿no?, sino que es otro tipo de trascendencia, ¿no?, entre el que dice, ¿no?, entre en aquella persona que piensa que hay una eternidad aguardándola y que esa eternidad es la eternidad de esa persona misma, ¿no?, como vive, ¿no?, el yo finalmente, versus el otro, ¿no es cierto?, escéptico, irónico, cínico, que dice hay solamente esta vida y no hay más, ¿no?, uno desaparece y la nada, ¿no? Y eso, entonces, más allá de estos dos puntos de vista, de estas dos perspectivas, aparece esta otra figura, ¿no?, que podríamos llamar por ahora posthumanista, y yo creo que finalmente será no humanista, ¿no? Y creo que eso ya está apareciendo, y en el arte eso uno lo ve, ¿no? El escritor portugués, escritor y poeta, Fernando Pessoa, decía el ocaso es un acontecimiento intelectual. Es muy interesante eso.
O sea, el ocaso es algo que se piensa, es una idea. Es una idea que puede darse a sentir, pero es una idea que da mucho que pensar. Creo que algo de eso ocurre en general con el fin. El fin es algo que se piensa, pero que se piensa precisamente allí en donde resiste la representación. No podemos representarnos el fin, a menos que, claro, nos lo representemos como, a menos que lo ficcionemos, ¿no es cierto?, como el apocalipsis, como las grandes catástrofes, ¿no? Pero el fin, que sería, ¿qué podría ser? El fundido en negro de la conciencia, el apagón, digamos, general, eso es algo que no nos podemos representar. Ya el mismo Kant, en un pequeño ensayo que se llama Sobre el fin de todas las cosas, dice que la misma idea del fin es absurda. Es absurda no porque no vaya a suceder, ¿no?, sino que porque está reñida con la posibilidad de la razón. La razón no puede pensar eso, la razón tendría que pensarse a sí misma como detenida en la última imagen, detenida en el último pensamiento. Dice, eso es absurdo. Entonces, claro, Freud pensaba que la idea de la muerte propia, ¿no?, es algo que el ser humano está impedido de concebir por algo que es propio del aparato psíquico. El aparato psíquico no puede concebir su propia muerte. Es muy interesante esa tesis de Freud, ¿no?, más allá de lo que podría ser opciones religiosas, ideológicas, incluso científicas. El ser humano pareciera ser que no puede pensar el propio fin. Y en ese sentido, las imágenes, ¿no? Claro, hay una novela de Saul Bellow que se llama, si mal no recuerdo, Ravelstein. Y ahí el personaje principal, Ravelstein, ¿no?, dice no puedo concebir el fin de las imágenes. Puedo pensar en la muerte, puedo pensar en mi muerte, pero no puedo pensar en el fin de las imágenes. Entonces, tal vez el hecho de no poder pensar en el fin de las imágenes, dentro de lo cual podemos pensar imágenes visuales, imágenes acústicas, en fin, imágenes sugeridas por la narrativa, por la literatura, el hecho de no poder pensar el fin de las imágenes es el hecho de no poder pensar el fin, de no poder concebir el fin. Eso es interesante, ¿no? Supuestamente las imágenes desaparecerán con nosotros. Las imágenes desaparecerá la memoria de lo que hemos vivido, pero también, como dice Pessoa y Borges también, ¿no?, desaparecerá también la memoria de lo que no hemos vivido. Eso es muy intenso, ¿no? Pessoa dice, en el libro del desasosiego, dice, tengo una memoria de lo que no he vivido, ¿no?, de lo que hubiese querido vivir, ¿no?, y no viví, ¿no? Esa memoria es mía, ¿no? No porque no lo viví no es mi memoria, todo lo contrario, ¿no? Es algo que yo no viví, ¿no? Y bueno, esa memoria desaparecerá también conmigo. Entonces son muchas imágenes, ¿no? Imágenes tenidas, imágenes no tenidas, pero que se hubiese querido tener. Elegía, si mal no recuerdo, se llama Elegía al recuerdo imposible. Es un poema de Borges, donde todo el poema consiste en referir recuerdos que no se tienen, ¿no? Quisiera tener el recuerdo de, ¿no? Quisiera tener el recuerdo de mi madre en tal año abriendo la puerta de la finca, pero sin saber, ¿no?, sin saber ella, ¿no? Quisiera tener el recuerdo de mi padre acá, quisiera tener el recuerdo de una pintura de William Turner, en fin, ¿no? Quisiera tener el recuerdo de haber estado en la batalla en donde Gengis Khan venció a no sé quién. Todo eso, ¿no? Es un poema muy intenso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son solamente las imágenes que hemos tenido, ¿no? Si no podemos concebir el fin de las imágenes, creo que no podemos concebir el fin.
podemos concebir imágenes del fin. Y eso es Hollywood. Es sugerente esta idea de que los inmigrantes son grupos, son en fin, comunidades, familias, que desde sus respectivos pueblos, de sus respectivos países, llegan con sus creencias, con sus costumbres, a un lugar que pareciera más bien carecer de creencias y carecer de costumbres propias, ¿no? Digo que es muy sugerente porque esos lugares en donde al parecer las creencias, el espíritu de comunidad, en fin, la religión incluso ha perdido valor, ha perdido presencia, tiene que ver o tendría que ver con la situación de desarrollo, con la situación de modernización, ¿no? en la cual se encuentra. Es muy sugerente, de hecho podríamos decir que la modernización en el siglo XX, la modernidad del siglo XX, mejor dicho, nace precisamente con el progresivo, entre otras cosas, esto implica el progresivo debilitamiento de los lazos comunitarios. Los lazos comunitarios, que son lazos fundamentalmente donde es muy importante la religión, donde es muy importante la familia, se van debilitando y aparece el individuo. El individuo es el gran protagonista de la sociedad del siglo XX, ¿no? La sociedad de masas es una sociedad de individuos masificados, ¿no? Entonces, hoy las personas en países que han entrado en una situación más que de crisis, de colapso, ¿no? Socioeconómico, buscan a dónde ir, por una situación de sobrevivencia. No están buscando lugares con determinadas características culturales, sino que están buscando un lugar en donde el mercado funcione. Y entonces encuentran un lugar, por ejemplo, Chile, ¿no? Alguien en el otro extremo del planeta dice, allá en el sur hay un lugar donde al parecer esto funciona. Entonces llegan, no teniendo el idioma, ¿no? Pero llegan. Entonces se produce este contraste entre personas que llegan con sus costumbres, ¿no? Con sus creencias, valores, etc., a un lugar que pareciera no tener eso, ¿no? O sea, no se produce una confrontación entre dos culturas, ¿no? A mí eso me parece como digo, muy sugerente, porque habla de lo que es la modernización, ¿no? La modernización y su protagonista hoy día, que es el individuo. Entonces, cuando Houellebecq, en su narrativa, ¿no? Desde, no sé, la ampliación del campo de batalla, partículas elementales, posibilidad de una isla, etc., hasta su misión, la última, está reflexionando sobre la sociedad occidental, ¿no? Yo diría que tiene un protagonista, ¿no? Y ese protagonista es el individuo, ¿no? Y el individuo es la ausencia de vínculos, ¿no? O sea, leído desde Houellebecq, el individuo no es esa figura, ¿no es cierto?, gloriosa, autoconsciente, soberana, como podría ser el individuo considerado desde una perspectiva en cierto sentido ilustrada, ¿no? Sino que el individuo es lo que queda cuando los vínculos de todo tipo, ¿no? Incluso las amistades, ¿no es cierto?, se han debilitado, ¿no? En una sociedad máximamente competitiva, consumista, exitista, etc., ¿no? Entonces es en ese contexto en donde hoy día tienen lugar los fenómenos de migración. Son cientos de miles de personas cruzando el planeta buscando un lugar en donde poder vivir. Eso es tremendo, ¿no? Eso es parte de lo tremendo que hoy día nos debiese hacer pensar. Houellebecq yo creo que yo lo vería como un pensador, no solo como un escritor.